Hola, te damos la bienvenida de parte de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en Tampa, Florida. Es un gozo para nosotros compartir este mensaje contigo. Esperamos que sea de edificación. Para más información, visita nuestro sitio en internet. Que Dios te bendiga. El mensaje será un poco diferente, porque la mayor cantidad del mensaje estará dirigido a ellos, que serán pastores, pero también está dirigido a ustedes como iglesia, para que como iglesia entiendan qué deben esperar de sus pastores y de sus líderes según la palabra de Dios. Y para eso le pido por favor que vayan a sus Biblias, al libro de los Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20. Y hoy estaremos estudiando los versículos del 17 al 38. Versículos del 17 al 38, Hechos capítulo 20. Pero antes de iniciar y con la lectura de la palabra, permítame una vez más orar y pedirle al Señor que bendiga la predicación de su palabra y que yo sea fiel a Él en lo que Él ha revelado a nosotros. Señor, Padre nuestro, venimos una vez más delante de ti en el nombre de Cristo y en el poder de tu Santo Espíritu. Señor, te damos gracias porque pecadores como nosotros podemos venir delante de ti, un Dios santo, perfecto e infinito, sabiendo que tú nos escuchas porque venimos en el nombre de Cristo, quien derramó su sangre por nosotros, quien nos redimió, quien nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Padre, yo te pido ahora que a través de tu Santo Espíritu, el que inspiró estas palabras, que tú me ayudes a mí a ser fiel y que esta palabra que sea predicada encuentre un buen suelo, no solamente en el corazón de los pastores ordenados hoy día, sino también en la congregación. Y que tú, a través de tu palabra, nos haga hoy día en la imagen y semejanza de tu Hijo, que nosotros tengamos la mente de Cristo. En Cristo oramos. Amén. Este texto, vamos a leerlo. Hechos, capítulo 20, versículos del 17 al 38. Y estoy leyendo de la traducción de la Reina Valera del 60, que la ustedes usan aquí cada domingo. Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Eso se refiere a Pablo. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he huido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo por el Espíritu Santo, por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verán mi rostro. Por tanto, yo os apresto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos
que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por las palabras que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Estas palabras, en el libro de Hechos, escrita por Lucas, es el único discurso o mensaje que encontramos en el libro de Hechos dirigido a la iglesia. Todos los mensajes en el libro de Hechos eran evangelísticos, dirigidos en una sinagoga, a los judíos no creyentes, en Atenas, en el Areópago, dirigido a los paganos griegos. Todos eran con un fin evangelístico, o delante de una autoridad, como Agripa o Félix, o delante de una multitud, como vimos en el capítulo 2, cuando Pedro le predicó en el principio de la iglesia. Pero este mensaje es diferente a todos esos en el libro de Hechos. Es el único dirigido a creyentes y de manera particular a los líderes de la iglesia. El apóstol Pablo estaba de camino a Jerusalén, y eso lo vimos en los versículos 17 y 18. Y él quería llegar a Jerusalén, y él sentía que estaba impulsado, llamado a través del Espíritu Santo, llegar a Jerusalén para ir a ministrar a la iglesia. Y él quería llegar antes del día de Pentecostés, como lo vemos en el versículo 18. Y él dice, pero él estaba deseoso de ir a Éfeso y de predicarle a la iglesia que él plantó. Él duró 3 años con ellos cuando él plantó la iglesia. Y él amaba a esa iglesia. Y él quería estar con ellos, pero él no podía ir porque estaba de camino a Jerusalén. Pero de camino a Jerusalén, él para en Mileto, que es una ciudad, un puerto. Y el viaje se retrasa. Y durante los días que él entonces va a estar en Mileto, en esa ciudad, envía a alguien que vaya a Éfeso, que está a unos 30 millas al norte. Y le dice, traen a los ancianos, los pastores aquí, que yo quiero verlo. Porque no voy a verlos más, porque no sé qué me va a pasar después que llegue a Jerusalén. Y en ese contexto es que él dirige estas palabras que nosotros vemos, que comienzan básicamente en el versículo 20. Y lo que quiero hacer hoy con ustedes esta tarde es, primero, ¿cuál es el mensaje de Pablo aquí? El mensaje de Pablo es sencillo, dice, sigan mi ejemplo y pastoreen con fidelidad a la iglesia de Dios. Si hay un mensaje que él está comunicando a los líderes, a los pastores, a los ancianos de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? A los efesios, que sean fieles pastoreando la iglesia del Señor. Es el gran mensaje que nosotros vemos aquí. Ese es el punto principal. Pero yo hoy quiero caminar a través de estos versículos en 4 puntos. Primero, atesora y comparte el evangelio. Segundo, apacienta, o sea, cuida y alimenta las ovejas del Señor. Tercero, protege y disfruta tu comunión con Cristo. Y cuarto, sé fiel y el Señor te recompensará y la iglesia te amará. Esos son los 4 puntos que yo voy a desarrollar hoy. Los primeros 2, voy a pasar la mayor cantidad del tiempo en los primeros 2 puntos. Los primeros y los últimos 2 eran muy breves. Y como le dije al principio, me voy a enfocar, y por eso le pedí a los hermanos que van a ser ordenados esta tarde,
que están siendo ordenados esta tarde, a Fidias, a Eric y a Mario, que se sentaran juntos, porque la mayor cantidad del mensaje lo voy a dirigir a ellos, para que ellos entiendan a qué Dios le ha llamado, porque ellos lo saben, pero quiero recordarles lo que ellos ya han aprendido, y ustedes como iglesia entiendan qué deben esperar de sus líderes. Primero, atesora y comparte el evangelio. En los versículos 20 y 21, Pablo dice: y con nada que me fuese útil he huido de anunciar y enseñaros públicamente y por las casas. Versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento y fe. Y ese es el mensaje que nosotros vemos a través de la palabra de Dios. Dios nos llama a arrepentir nuestro pecado y a poner nuestra fe en Él. A todos los hombres, a todas las mujeres, en todo lugar, en todo tiempo, a que nos arrepintamos de nuestros pecados. La Biblia es clara y enseña que todos hemos pecado. Romanos 3 habla de esto. La Biblia es clara y dice que la paga del pecado es la muerte. La Biblia es clara y dice que Dios, porque eres justo, no va a dejar al culpable sin castigo. Hoy nosotros escuchamos mucho decir: nosotros necesitamos justicia. Y es importante, pero lo que nosotros primero necesitamos es misericordia. Si nosotros lo único que recibimos justicia, nosotros merecemos estar en el infierno. Pero Dios en su gracia y misericordia envió a su Hijo, Cristo Jesús, a vivir la vida perfecta que usted y yo estábamos llamados a vivir y a recibir el castigo que usted y yo merecemos. Y Dios lo levantó al tercer día declarando victoria sobre la muerte, para que todo aquel que se arrepienta y ponga su fe en Él sea salvo. Ese llamado a arrepentir nuestros pecados, a cambiar, a girar, un cambio de mente. Yo iba por aquí, ahora voy por aquí. Y a poner mi fe en Él. Arrepentimiento y fe no pueden separarse, siempre van de la mano. Son como las dos caras de una moneda. Arrepentíos y creed. Y eso es lo que Pablo está aquí diciendo a la iglesia. Nunca rehuí. Lo hacía en las calles y en la casa. Den testimonio del evangelio de gracia. Dice: yo di testimonio del evangelio de gracia. Pablo fue fiel a ese llamado. Y él dice: estoy limpio de la sangre. Cuando él dice eso, él está haciendo referencia al libro de Ezequiel, capítulo 33. Lo que la Reina Valera llama el atalaya, o la Reina de las Américas llama el centinela. En Israel, el Señor en el Antiguo Testamento designó un grupo de líderes, los atalayas, que subían en la torre, y cuando venían el enemigo venir, ellos deberían de dar una señal al pueblo. El juicio viene, corran, el enemigo viene. Y él decía en Ezequiel: si ustedes advierten a las personas y las personas le oyen, ellos serán salvos. Pero si ustedes le advierten a ellos y ellos no responden a la advertencia y al llamado, la sangre de ellos estará sobre ellos. Ahora bien, si el Señor le dice a ustedes adviertan y ustedes por alguna razón no advierten, la sangre de ellos va a estar sobre ustedes. Dios le va a pedir cuenta a ustedes por ellos. Y Pablo dice: yo estoy limpio de la sangre de ellos, porque yo no dejé de anunciar el evangelio, todo el consejo de Dios. Lo hacía en las casas, cuando nos reuníamos, vamos a decir, en la iglesia, y cuando le visitaba en sus casas también se lo decía. Yo estoy limpio de la sangre, hermanos. Limpia conciencia, yo anuncié el evangelio. Pablo dice que Dios espera de todo hombre siervo una sola cosa. Y nos dice eso en 1 Corintios 4, y es que cada uno de ustedes sean hallados fieles. Que usted sea fiel. Dios no le pide a ustedes otra cosa que no sean fieles. Él no le pide a ustedes sobre el tamaño de la iglesia. Él no le exige a ustedes por cuántos himnos o canciones van a cantar. Pero Él le pide a ustedes y espera de ustedes que sean fieles. Fieles al llamado que el Dios le ha dado a ustedes frente de esta iglesia.
Y en ese sentido yo le voy a decir a ustedes, asegúrense que el evangelio se predica cada mensaje. Asegúrense de que el evangelio se predica en cada mensaje. El evangelio es como el corazón que bombea sangre al cuerpo. Si el corazón no funciona, el cuerpo fallece. Asimismo, la iglesia. Si el corazón de la iglesia, que es el evangelio, no es predicado semana tras semana, la iglesia perece. Y entiendan esto. El evangelio no es solamente para los inconversos. El evangelio es para los inconversos y los creyentes. Todos nosotros necesitamos el evangelio. Usted nunca va a llegar a un nivel de madurez espiritual cuando no necesite el evangelio. Nosotros necesitamos el evangelio cada día. Yo necesito el evangelio desde la mañana para luchar con todos los ataques del maligno. Yo necesito el evangelio para arrepentirme cuando yo peco contra mi esposa. Yo necesito el evangelio porque yo peco contra mis hijos. La vida cristiana es una vida de arrepentimiento. Nunca den por sentado el evangelio. Prediquen el evangelio cada día. Por eso Pablo, cuando le escribe a los romanos, a la iglesia en Roma, en el capítulo 1, versículo 15, dice, yo estoy deseoso de ir a ustedes para predicarle el evangelio. O sea, él se está dirigiéndose a cristianos y le dice, yo estoy deseoso de ir a ustedes y predicar el evangelio. Eso no significa que ellos no eran creyentes, pero él quería recordarle ese evangelio que él le había predicado a ellos. Yo recuerdo en una ocasión, cuando creyente joven, un bebé en la fe, que yo visité una iglesia en el estado de Virginia. Y yo estuve en esa iglesia por unos 2 o 3 meses. Y yo noté que el pastor yo diría que nunca predicaba el evangelio desde el púlpito. Él predicaba un mensaje, pero nunca predicaba el evangelio. El mensaje de Cristo, ¿verdad? Que Cristo vino, que nosotros hemos pecado y que Él vino a vivir esa vida perfecta, el mensaje de salvación, las buenas nuevas. Y yo le pregunté, pastor, por una curiosidad, yo veo que usted no predica el evangelio. Y le dice, sí, Edgar, lo que pasa es que ellos son todos creyentes. Ellos no necesitan ya escuchar el evangelio, porque yo conozco y todos son creyentes. Yo, joven en la fe, no sabía qué responder. Le dice, ok, yo me fui. Unos años después, yo regresé a visitar esa iglesia, ya con un poco más de madurez. Y yo vi un cuerpo estancado espiritualmente. Una iglesia moribunda. Porque el evangelio no era predicado cada día. Porque el evangelio no era predicado cada semana. Porque el pastor asumió el evangelio. Y como nosotros vemos a través de la historia de la iglesia, cuando la iglesia asume el evangelio, la iglesia pierde el evangelio. Por eso dice un autor, la primera generación recibe el evangelio. La segunda generación lo asume y la tercera lo pierde. Por favor, ustedes que han recibido el evangelio, no asuman el evangelio. No asuman el evangelio. Asegúrense de que el evangelio es predicado. Y ustedes como iglesia, exíjanle a ellos si el evangelio no es predicado. Por favor, no asuman el evangelio. Prediquen el evangelio cada semana. Y en este punto, yo voy a decir algo, porque Pablo habla de todo el consejo de Dios. Dios sabe mejor que ustedes lo que la iglesia necesita. Dios sabe mejor que ustedes lo que el cuerpo necesita. Muchas veces la tentación de pastores y líderes y de ancianos es diagnosticar a la iglesia y darle una receta que ellos entienden que la iglesia necesita cuando la iglesia no necesita eso. Dios no conoce a mí mismo mejor que yo mismo. Y eso es verdad de cada uno de nosotros. Y muchas veces se presentarán situaciones difíciles en la iglesia y ustedes dirán, la iglesia necesita tal cosa. Y ustedes le dan la receta que ustedes tienen. Y van a buscar lo que quieren que la iglesia enseñe y a veces van a ir a la Biblia a justificar la enseñanza que ustedes quieren dar y no necesariamente lo que Dios ha revelado. Yo recuerdo un pastor, y él se retiró, en
70 y pico de años en Minnesota, en el estado de Minnesota. Y él predicó una serie sobre el libro de Romanos. Y después de un buen tiempo en la serie de Romanos, de 1 año y medio, 2 años, predicando a través del libro de Romanos cada domingo. Un domingo en la mañana, después del servicio, cuando él terminó de predicar esa serie de Romanos, una pareja se le acerca. Un señor, una señora, una pareja, el esposo y la esposa. Le dicen: pastor, nosotros queremos darle gracias a usted, porque a través de su predicación de Romanos, Dios salvó nuestro matrimonio. Él se sorprendió cuando escuchó eso. Dice: nosotros estábamos de divorcio. Estábamos en la misma casa, pero viviendo en habitaciones separadas. Estábamos con abogado. Y ese pastor, las lágrimas le corrieron. Y él le dice, y él reconoció: yo no sabía eso. Y él fue suficientemente honesto y dijo: si yo hubiese sabido eso, yo lo veía ahí sentado cada domingo y no sabía ese problema. Si yo hubiese sabido eso, yo no hubiese predicado Hermanos. Yo hubiese predicado una serie sobre el matrimonio. Pero ellos no necesitaban una serie en enseñanza del matrimonio. Ellos necesitaban el Evangelio. Porque el Evangelio es el que reconcilia pecadores. Y eso fue lo que Dios hizo. Que usó el Evangelio a través de Romanos para reconciliar esa pareja que estaba al punto de un divorcio. Entonces ustedes en ocasiones van a sentir la tentación de darle a la iglesia. Yo les digo: denle todo el consejo de Dios. Asegúrense de que ellos están recibiendo la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios que Dios usa para sostener y dar vida a su iglesia. Prediquen la palabra de Dios. Segundo, apacienten, cuiden y alimenten las ovejas del Señor. En los versículos 28 y 31 vemos aquí. Dice Pablo: por tanto, versículo 28, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y él dice: porque yo sé de que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos, es una advertencia muy fuerte, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. En el versículo 28, aquí él dice: por tanto, mirad por vosotros y todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispos. Algunas observaciones aquí. Primero, en la primera parte vemos que los pastores deben primero tener cuidado de ellos mismos antes de cuidar las ovejas del buen pastor. Un pastor que no cuida y alimenta su alma no podrá cuidar y alimentar a otros. Ustedes deben ser diligentes en cuidarse ustedes mismos. Esto es consistente con lo que Pablo le enseña a Timoteo en 1 Timoteo 4:16. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué es lo que Pablo está diciéndole ahí a Timoteo? Cuida tu vida y tu enseñanza. Que tu vida sea consistente con lo que tú enseñas. Como el Señor Jesús les dijo a los discípulos: miren a los judíos, escuchen lo que ellos dicen, pero no imiten lo que ellos hacen. La iglesia debe seguir lo que ustedes dicen, lo que ustedes hacen. Yo recuerdo unos años atrás, yo estaba hablando con una cuando vivíamos en el estado de Carolina del Norte, en la ciudad de Raleigh. Y en la iglesia en la que yo era parte había una pareja que yo estaba en constante batalla. Era un desastre. Y yo le dije un día: miren, no le prediquen el evangelio a sus hijos. Y ellos se ofendieron. Y me dijeron: ¿por qué? ¿Por qué usted dice que no le prediquemos el evangelio? Dice: porque ustedes están predicando un falso evangelio. Porque usted dice una cosa con la boca y después se están matando uno al otro. Y los hijos ven eso. Eso es un falso evangelio. La ortodoxia no solamente lo que yo digo, sino también lo que yo hago. Entonces, cuiden su vida y su enseñanza. Que su vida sea consistente con la enseñanza que ustedes dan a la iglesia. La Biblia, aquí, otro punto, usa la palabra obispos. A través del Nuevo Testamento nosotros vemos la palabra obispo, anciano y pastores. Y se usan como sinónimos. Por ejemplo, en el versículo 17 vemos que Pablo hizo llamar a los ancianos. Dice, ¿verdad? Versículo 17. Envía pues desde Mileto a Éfeso e hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Por aquí le dice,
obispos. Y después usa el verbo apacentar. La Biblia de las Américas dice pastorear. De ahí que sale la palabra pastor. Entonces él usa anciano, obispo y pastor como sinónimos en el mismo texto. Y eso es algo que ustedes deben ver y que ustedes deben entender, que la Biblia enseña. De todos estos términos, el más común es anciano y el menos común es pastor. Pero por razones históricas, y no voy a entrar en detalle sobre eso, nosotros preferimos usar pastor y no obispo por la connotación que tienen, especialmente en un contexto católico romano. Esta es la iglesia del Dios trino y verdadero. Gracias. No de ningún hombre. Dice, la iglesia del Señor. No es la iglesia de ustedes, es la iglesia de Dios. Porque ustedes no murieron por ella, Cristo murió por ella. Fue la iglesia que Él ganó a través de su propia sangre. Ustedes como iglesia han reconocido 3 hombres, 3 pastores, pero quien originalmente lo eligió fue el Espíritu Santo. Ustedes lo que hicieron fue reconocer lo que Dios ya había hecho en el corazón de ellos. Y eso es lo que Pablo dice, versículo 28. Mirad, ¿verdad?, por el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Fue el Espíritu Santo que lo puso a ustedes. Fueron designados por la gracia de Dios. Por eso, Pablo les dice a ellos que cuiden del rebaño de Dios, el cual Él lo ha puesto a usted a cuidar. En Hebreos, la Biblia enseña, y también en 1 de Pedro 5, de que Dios le va a pedir cuenta a ustedes por el rebaño que Él ha puesto bajo su cuidado. Hermano, es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Pero no se preocupen, porque Cristo va a estar con ustedes. Ustedes como hombres no pueden hacerlo, pero dependiendo de Dios, ayudados por su gracia y misericordia, sí pueden hacerlo. Sean fieles a Él. Fíjense aquí, y aquí un punto de aclaración que dice la iglesia del Señor. Eso es lo que la Reina Valera traduce, no es correcto. La Biblia de las Américas dice la iglesia de Dios, la ESV en inglés, la NSB, la King James, todas las traducciones dicen la iglesia de Dios. Y es un asunto, ya por razones, no sé por qué los traductores originales de la Reina Valera decidieron poner la iglesia del Señor, pero en el original dice la iglesia de Dios. Y dice la iglesia de Dios que Él compró con su sangre. Y esto es un pasaje sumamente rico doctrinalmente hablando, porque habla aquí del Dios trino. Fue el Hijo de Dios que se hizo carne, pero Cristo Jesús es todo lo que significa ser Dios. Por eso Colosenses dice, en Él habita toda la deidad. En Él está corporalmente toda la deidad. Para entender eso y deleitarnos en Cristo, cuando Él se hizo hombre, Él no dejó de sostener el universo en sus manos. Cuando Él estaba en el vientre de María, Él todavía sostenía en sus manos las estrellas y el sol. Cuando María lo sostenía a Él como bebé, Él la sostenía a ella. Él se hizo hombre y nunca dejó de ser el Dios eterno y verdadero. Y ese es el que ustedes hoy sirven y que ha prometido estar con ustedes y con ustedes. Dios ama a su iglesia. Dios ama a cada una de estas ovejas. Cristo murió por cada uno de ellos. Él le conoce por nombre, les conoce de una manera íntima y le ama de una forma que nosotros no podemos imaginar. A ustedes, hermanos y hermanas, aquellos que se han arrepentido de sus pecados y puesto su fe en Cristo, Dios le conoce mejor que nadie, pero Él le ama más que nadie. Él le conoce a ustedes como aún su pareja, sus padres, sus hermanos lo va a conocer. Pero Él le ama de una forma a ustedes como ustedes no van a poder entender. Y eso es de mucho consuelo para nosotros. Porque nosotros conocemos lo que hay en nuestros corazones y lo que hay en nuestra mente. Y Dios conoce cada uno de eso. Y aún así Él nos ama de una forma que aún ni nosotros mismos nos podemos amar. ¿Por qué? Para ustedes entender el amor de Dios para ustedes,
ustedes deben entender cómo Dios ama a su Hijo, Cristo Jesús. Porque le ama a ustedes de la misma forma que Él ama a Jesús. Por eso, cuando lo ve a ustedes, no ve su pecado, sino ve a su Hijo amado en quien Él tiene complacencia. Y así ama Dios a ustedes. Hermanos pastores, Dios ama a su iglesia. En Hechos, en el capítulo 9, cuando Saulo va a Damasco a perseguir a la iglesia, y el Cristo resucitado, exaltado, se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjense que él no dice: Saulo, ¿por qué persigue a los creyentes en Damasco? Él no dice: Saulo, ¿por qué persigue a la iglesia? Dice: ¿por qué me persigues a mí? Porque perseguir a estos creyentes es perseguir a Cristo. Así se identifica Él con ustedes. Lo que le hagan a ustedes lo están haciendo a Él. Y lo que ustedes le hagan a ellos lo están haciendo a Cristo. Tengan cuidado. Amen y sean fieles. Hermanos pastores, la realidad es que ustedes no podrán apacentar o pastorear la iglesia si ustedes no conocen la iglesia. Dios le ha llamado a pastorear ovejas. Pero no le ha llamado a pastorear ovejas en sentido general. No. A ustedes 4, a ustedes 3 hoy día, Él le ha llamado a pastorear las ovejas de la Iglesia Bautista Palabra de Vida. Él no le ha dicho: ustedes son pastores y ustedes se van a las calles a pastorear gente. No, Él llama a pastorear este cuerpo, esas ovejas. Y es por ellas que Él le va a pedir cuenta a ustedes. No por las ovejas del mundo, sino por las que están aquí como Iglesia Bautista Palabra de Vida. Y para esto, ustedes deben tener claro 2 tipos de conocimiento. Un conocimiento macro de quién es parte de la iglesia, quién pertenece a este cuerpo. Y segundo, un conocimiento individual de cada iglesia, de cada persona. Imagínense ustedes un médico que tenga una práctica de 80 pacientes, ¿verdad? Y lo invita a todos y lo ponga a todos sus pacientes en un salón y dice: ustedes están enfermos, lo que necesitan es tal cosa. Y le da un medicamento. Ustedes necesitan un antibiótico, amoxicilina 500, por decir algo, y se lo da. A todo el mismo tratamiento. Lo más probable es que nosotros acusemos a ese médico de una malpráctica, de una práctica fallida médica. Asimismo, ustedes deben de tratar, con la ayuda del Espíritu Santo, con la diligencia de ustedes, de conocer a cada una de sus ovejas. Ellos todos necesitan la palabra que ustedes van a exponer cada domingo. Pero ustedes deben conocer cuáles son las luchas, las tentaciones, los pecados de cada uno de ellos. Porque el tratamiento y la medicina que un hermano allá necesita es diferente a lo que la hermana aquí necesita. Quizás esta hermana está luchando con un corazón quebrantado. Y lo que necesita es ser consolada, amada y llorar junto a ella. Y quizás aquel hermano está luchando con orgullo, necesita ser un corazón roto. Pero usted no puede saber qué necesita aquel y ella si usted no lo conocen. Ustedes son 4. 3 quizás en un futuro. Sean diligentes en conocer a cada uno de ellos. Richard Baxter, que fue un pastor en Inglaterra en el siglo XVII, en los años 1650, escribió un libro titulado El Pastor Reformado. The Reformed Pastor se llamaba en inglés. Y Baxter, reflexionando sobre estos versículos, especialmente el versículo 28, él le escribió en el libro y decía a los pastores: escuchemos los argumentos de Cristo, diciendo, es como si Cristo les estuviese hablando, ¿verdad? Que Cristo nos hace a ustedes. Morí yo por ellos y tú no lo vas a cuidar. ¿Son ellos tan valiosos para que yo derramase mi sangre? ¿Y tú consideras que ellos no son merecedores de tu trabajo? Bajé yo del cielo a la tierra para buscar y salvar a los perdidos, y tú no cruzarás la calle por ellos, o no lo visitarás a su casa. ¿Cuán difícil es tu trabajo y tu sacrificio respecto al mío?, pregunta el Señor. He sufrido yo lo suficiente para la salvación de ellos y he estado dispuesto a hacerte un compañero de mi ministerio, un siervo en mi ministerio, y tú descuidas lo que yo he puesto en tus manos. Hermanos,
Esto es serio, pero es glorioso. Es difícil, pero es dulce. Y si ustedes son fieles, Cristo siempre será fiel a ustedes. Vemos aquí el espíritu de Pablo. Versículo 19, él dice, vamos a notar otra vez, sirviendo al Señor con toda humildad. Y dice, y con muchas lágrimas. Veamos ahora en el versículo 31, dice, velad, acordándose por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar lágrimas a cada uno. En un espíritu similar, Pablo le escribe a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 2:7, dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Con lágrimas, con dulzura, con ternura. Así es que ustedes deben cuidarle a ellos. Un pastor es un hombre quebrantado. Hoy día en la sociedad nosotros exaltamos el poder, el orgullo, la misericordia. La Biblia habla de la mansedumbre, la misericordia, la piedad, un espíritu quebrantado. Eso es lo que la Biblia exalta. Y ese espíritu de Pablo, así con lágrimas. Un pastor es un hombre quebrantado. Y yo le digo a ustedes, y a ustedes también como cristianos, si usted no recuerda la última vez que usted lloró, quizás usted está muy ajeno al dolor de sus hermanos y hermanas. O quizás su corazón se ha distanciado de Dios. Cuarto, protege y disfruta de tu comunión con Cristo. Tercero, ya me breve. Protege y disfruta tu comunión con Cristo. Versículo 32 nosotros leemos. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Eso le dice a los pastores, a los ancianos. Hermanos pastores, ustedes nunca le darán a la iglesia algo que ustedes mismos no han recibido de Cristo. El aliento, el consuelo, la instrucción, la enseñanza, el amor y todo eso que ustedes deben de dar a la iglesia, ustedes lo han recibido de Cristo. Ustedes nunca le darán a ellos algo que ustedes mismos no han recibido de Dios. Y la efectividad en ustedes en amar y servir a la iglesia siempre va a estar ligada a la comunión que ustedes tengan con Cristo. Ustedes no son la fuente de ese amor. Ustedes más bien son un conducto. Aquello que hemos recibido de Cristo lo damos. Ustedes se van a dar a su iglesia a medida que se den a Cristo. Nunca descuiden su vida devocional ni la intimidad con Cristo, la comunión con Cristo. Nunca. Pablo les escribe a la iglesia de Corintios, a los 2 Corintios capítulo 8, versículo 5. Y él le escribe a la iglesia, hablando de la iglesia en Macedonia como un ejemplo de sacrificio, de amor y de generosidad. Aquí Pablo habla, dice que es más bienaventurado el dar que recibir, la generosidad que debemos tener como líderes en darnos a otros. En ese 2 Corintios 8, Pablo le dice a la iglesia, él le dice, miren ustedes, la iglesia en Corintio era una iglesia rica. La iglesia en Macedonia no tenía nada, extrema pobreza. Pero ellos estaban dando una ofrenda y ayudando a la iglesia en Jerusalén. Y los corintios, que tenían mucho, no daban nada. Y Pablo dice, ellos han dado de una forma que hasta yo me he sorprendido. Y él dice la razón después. Dice, ellos han dado porque primero se dieron a Dios y luego a nosotros a través de la voluntad de Dios. El punto es que ellos daban no por algo especial en ellos, sino en consecuencia de esa comunión que ellos tenían con Cristo. Si ustedes se entregan a Cristo, ustedes se van a entregar a la iglesia. Si ustedes aman a Cristo, ustedes van a amar a la iglesia. El amor a la iglesia será proporcional al amor que ustedes tengan por Dios. Amen a Cristo, no descuiden su vida íntima con Cristo. Disfruten esa comunión con Cristo, protejan esa comunión con Cristo. Cuiden, velen por esa comunión con Cristo. Cuarto, sé fiel al Señor y Él te recompensará
y la iglesia te amará. Aquí en los versículos 36, 37 y 38 vemos. En el versículo 37 especialmente, dice: entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Pablo amaba a la iglesia. Él amó a los efesios. Ellos amaron a Pablo. En 1 de Pedro 5:4, Pedro le dice a los pastores: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ese es Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Yo no sé qué significa esa corona incorruptible de gloria, pero yo sé que es algo precioso, bello, pero nada más bello que Cristo mismo. Cuando ustedes vinieron a Cristo, ustedes recibieron perdón de pecados, reconciliación con Dios. Pero el mejor regalo que ustedes recibieron fue Cristo mismo. La gente hoy día dice, nosotros decimos hoy día, nosotros queremos ir al cielo y disfrutar en el cielo y tener la paz del cielo. La Biblia nunca habla así. Pablo no hablaba así. Pablo decía: yo quiero ir y estar con Cristo. El cielo es cielo porque Cristo está allá. El cielo es bueno porque Cristo está ahí. La recompensa de ustedes es Cristo mismo. Entonces, si ustedes son fieles a Cristo, Cristo les recompensará y su iglesia la amará. Eso no significa que todo será amor y que no habrá hermanos y hermanas que sean más difíciles que otros de pastorear, y quizá otros que en vez de darle un beso le muerdan. Somos ovejas al final del tiempo. Pero aún dentro de todas esas dificultades, aún en todo ese llanto, en lo difícil que puede ser, hay algo glorioso. Hay algo bello. Para terminar, le digo a ustedes cuatro: amen a su familia y nunca la descuiden. La iglesia podrá tener otros pastores, pero usted es el único esposo y padre que sus hijos y su esposa tendrán. Nunca descuiden su familia. Si ustedes descuidan su familia, ya no pueden ser pastores. Dios primero va a pedir cuenta a ustedes de su familia y después por la iglesia. Yo no creo que ellos estén en conflicto o en lucha, pero pidan a Dios sabiduría. Ese balance de tener. Amen a su familia, amen a sus esposas y amen a sus hijos y cuide de ellos. Como Pablo le dice a Timoteo: el que no puede cuidar y gobernar bien su casa, no puede gobernar la iglesia del Señor. Y aquí hay una advertencia. Pablo dice que vendrán falsos maestros, desde fuera y desde dentro. Quizá amigos de ustedes. Quizá algunos de ustedes aquí que quizás entiende que Dios lo llamó a ser pastor y la iglesia no lo reconoció. Quizá le creó un celo eso. Quizá alguno de ustedes se sienta tentado. Si en algún momento llega que usted siente una tentación y usted le van a faltar al Señor, salgan del ministerio. Pero no profanen el nombre de Dios. Cuiden. Dios es celoso de su iglesia. Cristo ama a su iglesia. Él murió por esa iglesia y Él es celoso de ella. La iglesia de Dios es suya. Amen a su iglesia. Cuiden de la iglesia. Alimenten la iglesia. Y el Señor les recompensará. Y por la gracia de Dios, la iglesia le amará. Oremos. Amado Padre y Señor, te damos gracias por tu misericordia en Cristo, en que tú enviaste como propiciación por nuestro pecado, a vivir y a morir y a ser levantado por nosotros. Gracias por estos 3 hermanos que hoy día la iglesia ordena, reconoce como pastor. Aquellos que tú ya llamaste, la iglesia hoy los reconoce. Padre, te pido que tu Espíritu le guarde, le guíe, le proteja a ellos. Que ellos sean diligentes y fieles a ti y a la iglesia. Que ellos cuiden de esta iglesia, de este cuerpo que tú amas. Sé con ellos y su familia, protégelo de pecado. Guárdale, Señor. Cuídale, por favor. Y dale gozo en el servicio.
Dale satisfacción y gozo en la medida que ellos aman, alimentan y cuidan de la iglesia. Gracias, Padre, por tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén.